¿Cómo vas? Muchas gracias por estar acá y te doy la bienvenida. Te cuento que en los próximos 10 minutos voy a estar compartiéndote un framework de gestión de conflictos que integra metodología de test management con la de inteligencia artificial generativa. Bien, entrando en tema, el conflicto en equipos es un riesgo de calidad. Nuestro rol no es mediar egos, sino muy por el contrario, gestionar datos y procesos. Este modelo transforma las fricciones subjetivas en ítems de acción y mejoras de los procesos. La IA generativa nos permite aplicar la objetividad a problemas que son inherentemente humanos, acelerando el diagnóstico y la búsqueda de soluciones técnicas, siempre con la validación humana como filtro crítico. Y en eso recomiendo que no nos olvidemos, por lo menos por ahora, ¿no? Que nuestro ojo tiene que estar ahí. La primera fase consiste en diagnosticar la causa raíz. Aplicamos el concepto de competencia social que se encuentra en el programa de estudios del ICQB Test Management para despersonalizar el problema y usar habilidades de comunicación para exponer la causa real. El test manager debe determinar si la fricción es técnica, o sea, un defecto, un error de despliegue, o metodológica, un rol no claro o un requisito ambiguo. Si fuéramos por el lado de la ambigüedad, la inteligencia artificial generativa puede estar analizando el requisito en prosa con análisis lingüístico, identificando verbos subjetivos o inconsistencias, algo que el ojo humano puede tardar horas en hacerlo, dándonos de esta manera evidencia fáctica para destrabar el conflicto. Una vez que hayamos diagnosticado la causa, la clave es buscar el valor real de negocio y asegurar el consenso. Entonces, la solución debe ir más allá del arreglo inmediato, alineando los intereses de conflicto con los objetivos de la prueba y el riesgo residual del producto. Entonces, la herramienta metodológica es la prueba basada en riesgos. Pregunta: ¿qué opción mitiga el mayor impacto de fallo para el cliente? Es una de las tantas preguntas, o por lo menos la pregunta clave que nos deberíamos estar haciendo cuando estamos enfrentando el destrabe de un conflicto de este tipo, de esta naturaleza. La solución ganadora es aquella que reduce el riesgo global, no la satisfacción al líder del equipo. Entonces, la gestión de conflictos solo es exitosa si se traduce en mejora continua del proceso. Esta etapa consiste en formalizar el aprendizaje y prevenir la recurrencia del conflicto. Entonces, como lecciones aprendidas, debe documentarse y ser una fuente de retroalimentación clave para las retrospectivas que hagamos con el equipo. El seguimiento, por ende, se enfoca en verificar que las acciones correctivas implementadas, por ejemplo, un nuevo criterio de aceptación o un checklist, han reducido la probabilidad de que el mismo problema vuelva a repetirse. El marco de equipo completo, término que es usado en metodologías ágiles, que se encuentra en el programa de estudios de la ICQB, en testing heurístico, es el contexto ético de este modelo. En un entorno ágil y DevOps, la calidad es una responsabilidad que se comparte, no es una responsabilidad exclusiva del tester, como tal vez aún haya personas que lo piensen. El conflicto surge precisamente por la alta interdependencia que existe entre desarrolladores, testers y product owners. El test manager, de esta manera, debe fomentar una cultura generativa donde la discusión sea sobre los hechos y no sobre las personas. El objetivo final es la
transparencia del proceso y el mutuo respeto por las competencias de los miembros. Como técnicas de resolución deben tenerse en cuenta que el anclaje metodológico es el testing, básicamente. Y acá menciono de estos cuatro, dos que a mi entender son claves. Primero, la despersonalización al usar artefactos de prueba, casos de prueba, métricas, por ejemplo, por decir algunos, como punto focal de la discusión. Y segundo, el análisis de causalidad, moviendo la conversación de quién tuvo la culpa a qué proceso falló. Eso es algo importantísimo. Poder lograrlo cuesta, pero tiene su beneficio, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial generativa soporta esto al ayudarnos a generar los artefactos de prueba que demuestran el fallo o confirman la solución. Imaginemos esto, un conflicto que es común. El desarrollador desestima un bug reportado como media. El tester lo marca alta porque afecta la conversión. El test manager usa el análisis, para este caso, ¿no? El análisis de riesgo para mediar entre las partes. Se define la probabilidad, es decir, cuántos usuarios lo verán, cuántos usuarios verán este problema o el impacto. ¿Representa una pérdida de ingresos o de reputación? Son preguntas que se las propone el test manager a las partes para destrabar el conflicto que hay. La solución se equilibra al usar instrumentación de código, práctica DevOps, para medir el impacto real en producción, por ejemplo, garantizando una decisión basada en datos de negocio y no en la opinión personal. ¿Cómo transforma entonces la IA generativa toda esta gestión? La IA actúa como un ancla de objetividad. En lugar de debatir si un requisito es ambiguo, el Test Manager utiliza la IA para validar la calidad lingüística de los artefactos. Esto incluye, por ejemplo, auditoría de sesgos en la generación de datos de prueba, pruebas contrafactuales para validar la imparcialidad del código y análisis de logs para el diagnóstico instantáneo, ¿no? La IA, por tanto, elimina esa opinión experta y la reemplaza con el análisis de patrones de datos de escala. Para lograr esto, o sea, para lograr esta objetividad, el Test Manager debe necesariamente dominar el prompt engineering. Un prompt ya no es una pregunta, sino una instrucción precisa que asigna un rol experto a la IA, metaprompting, y la obliga a justificar su respuesta, cadena de pensamientos. Estos frameworks garantizan que la IA trabaje como un agente de diagnóstico y evaluación, alineando con los objetivos, o sea, alineado con los objetivos de testing, no como un chatbot genérico. Este primer framework que corresponde al diagnóstico y claridad de la raíz, de la causa raíz, acá aplico metaprompting, asignándole a la IA el rol de analista causa raíz de calidad superior. De esta manera, la devolución que permite la IA, le entrega al Test Manager una ficha de hechos innegables para iniciar la conversación de la resolución. Este segundo framework se centra en el equilibrio y la objetividad de soluciones. Entonces va directamente a la toma de decisiones objetiva. En este caso, la IA adopta el rol de simulador de costo-beneficio y riesgo. De esta forma, saca la emoción de la decisión y la aterriza al impacto económico, financiero y calidad, facilitando el consenso. Y este tercer framework corresponde al de seguimiento y mejora, donde se le hace adoptar a la IA el rol de coach de mejora continua. Este ítem
debe ser medible y estar diseñado para prevenir el conflicto recurrente. Por ejemplo, definir el criterio de severidad del bug basado en el impacto de algún SLA de negocio en el 90% de los casos antes del próximo sprint. Entonces, como final, resumen, la gestión de conflictos en el testing ya no es una tarea blanda, sino una disciplina metodológica y técnica. Al aplicar estos frameworks de prompting, el Test Manager convierte la fricción en datos, procesos claros y mejoras continuas. La inteligencia artificial generativa es la herramienta más poderosa para alcanzar esta objetividad y la eficiencia en liderar equipos. Muchas gracias por acompañarme. Espero que estos prompts y estos frameworks te ayuden a transformar ese conflicto en una oportunidad verdadera de calidad. Y si quieres, seguime por LinkedIn y algún problema, contáctame. Muchas gracias.